continuar con nuestra charla. Nos habíamos quedado en el entorno de la última cena y ahora nos toca acompañar a Jesús en su pasión y nos vamos a centrar para la meditación de la tarde en dos escenas. Voy a hablar un poquito más y vamos a referirnos a dos escenas del Evangelio para que así también podáis tener materia o chicha para los dos ratos de oración que tendremos antes y después de la merienda. Como ayer, después de merendar a las 6:30 haremos la exposición del Santísimo y también como ayer los sacerdotes estaremos a disposición para escucharos. Además de estar en la sala contigua en la capilla, ayer era un poco molesto estar los dos a la vez y teníamos que prestar más atención para poder escuchar. Don Asien estará en la sala contigua a la capilla y yo me bajaré a la sala que hay más allá del ascensor en la planta baja. Hay una salita con unos sillones, estaré allí también hasta la hora de dar la bendición con el Santísimo para que podáis acercaros a confesar. Bien, pues por eso decía, hablaremos de dos textos, uno en el entorno del huerto de Getsemaní, otro en el palacio de Caifás. Y por tanto, con esos dos textos acompañamos a Jesús en su pasión. Volvemos al Evangelio de San Mateo. Por tanto, ese Evangelio en el cual nos ha contado que en la última cena Jesús ha bendecido el pan, ha dado gracias, lo ha partido y se lo ha dado a sus discípulos, diciendo: este es mi cuerpo entregado. Y ha tomado el cáliz y dando gracias se lo ha dado a beber, diciendo: esta es mi sangre derramada, alianza nueva y eterna. Por tanto, la Eucaristía es el preludio del relato de la pasión. De ahí que cuando nosotros celebramos la Eucaristía, actualizamos ese misterio pascual, ese misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús en cada Eucaristía. Termina el relato de los Evangelios sinópticos diciendo que después de cenar rezaron el Salmo y salieron para un huerto en el Monte de los Olivos, un lugar llamado Getsemaní. Getsemaní en hebreo significa almazara, molino de aceite. Por tanto, es un huerto bien identificado. Entre todos los huertos que había en el entorno del torrente Cedrón, a los pies del Monte de los Olivos, hay uno donde se han encontrado restos de una almazara del siglo I y, por tanto, el huerto de Getsemaní. Y los que hemos tenido la suerte de estar en el huerto de Getsemaní, hemos podido ver que era como una gran finca en la cual en un extremo había una gruta. Y dentro de esa gruta estaba lo que era propiamente la almazara, el molino para moler la aceituna y extraer el aceite. Y en el otro extremo de la finca es donde se conserva todavía hoy una enorme roca donde toda la tradición sitúa esa agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní. De tal manera que los apóstoles van con Jesús a la gruta de la almazara y Jesús, otra vez más con Pedro, Santiago y Juan, se va aparte a ese extremo de la finca más tranquilo para la oración. Yo os invito a que nos pongamos un poco en el ambiente de Jerusalén en esos días. Mal comparado, es como cuando en un pueblo, en una ciudad, se celebran las fiestas patronales. Es decir, hay una motivación religiosa, pensemos por ejemplo en las fiestas de San Isidro en Madrid. Hay una motivación religiosa, recordamos a un santo, es una fiesta religiosa cristiana. Pero en torno a esa fiesta hay también, digamos, una fiesta, no voy a decir pagana, pero sí por lo menos civil. Es decir, hay caballitos, hay fuegos artificiales, hay gente vendiendo churros, hay puestos de barquillos, hay bailes. Es decir,
en torno a la fiesta religiosa hay también toda una fiesta familiar, popular, lúdica. Esa es la Pascua en Jerusalén todavía hoy. Es decir, no es solo una fiesta en la cual los judíos van a la sinagoga a celebrar una determinada función litúrgica. Si nosotros pensamos en nuestra Pascua, quizás nuestra Semana Santa sí que tiene un carácter más netamente religioso, en el sentido de que hay misas o oficios y procesiones, pero digamos que no hay baile de disfraces, no hay concurso de Miss, no hay fuegos artificiales, es otra cosa. Por eso os digo que la Pascua se parece más a unas fiestas patronales, en el sentido de que las familias iban a Jerusalén, mataban el cordero, comían todos juntos, la población de Jerusalén se multiplicaba, porque claro, peregrinaban de todas las aldeas, de todos los pueblos del país, peregrinaban a Jerusalén y vivían, pues, unos por las calles, otros en casa de familiares, supongo que alguna pensión habría, y por eso los huertos que estaban en el entorno de la ciudad se convertían, pues, también en lugares de acampada, de camping, de picnic para las familias. Lo que hace Jesús con los discípulos es algo que haría otra mucha gente, como en algún sitio tenemos que pasar la noche y además por precepto religioso no se puede uno distanciar mucho de la ciudad por aquello de la distancia sabática, es decir, no se puede caminar más de la distancia que hay a la sinagoga, que eran aproximadamente una cifra oficial, unos 1800 metros, ¿no? Entonces, no pueden distanciarse mucho de Jerusalén. De hecho, sabemos que en otros viajes y en otras circunstancias, Jesús, cuando iba a Jerusalén, se quedaba en casa de unos amigos, ¿verdad? Lázaro, Marta y María. Pero esos vivían en Betania. Betania está al otro lado del Monte de los Olivos y ya está a más de 2 kilómetros de Jerusalén y por tanto superaban la distancia que se puede caminar el sábado. Entonces, pues buscan un sitio para acampar, para pasar la noche. Eso era Getsemaní. Y pensemos que Jerusalén está de fiesta. La música, la gente bailando, los niños cantando, no habría pasodobles, pero algo parecido, es decir, había fiesta popular. La gente está de fiesta, está contenta, es día de pasárselo bien, porque es la Pascua, es el paso de Dios entre nosotros. Por tanto, lo religioso y lo lúdico está unido. Y en medio de ese bullicio, de esa alegría de la fiesta, tenemos que situar esa agonía de Jesús. ¿Cómo estaría el alma de Jesús cuando todo el mundo está bailando, todo el mundo está alegre y Él tiene que dar ese paso de aceptar la pasión y muerte? Tiene que aceptar entrar en la dinámica de la entrega hasta el final. Entonces, después de haber rezado el Salmo, Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: sentaos aquí, en un extremo, mientras yo voy allá, al otro extremo, a orar. Otro de los evangelistas dice que se distanció como a un tiro de piedra. Y llevándose, una vez más, a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, es decir, a Santiago y Juan, empezó a sentir tristeza y angustia. Una vez más recordamos esos discípulos que tienen una amistad más íntima con el Señor. Aquellos que se los lleva siempre aparte para hablarles de Pascua, para hablarles de muerte y resurrección. Y aquellos a los que les ha enseñado a levantarse. ¿Recordáis ese verbo levantarse que también aparece
en este relato. Es decir, a entrar en oración, a tener un espíritu de oración. Y cuando él está triste, les pide que recen con él. Vamos a rezar un rato tranquilos, vamos a entrar en esa intimidad con el Señor. Entonces les dijo: mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Eso es lo que nos dice esta tarde Jesús. Quedaos aquí y velad conmigo. Hay muchos cantos meditativos que lo que hacen es repetir estas palabras. Quedaos aquí y velad conmigo, velad y orad. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Recordáis que cuando iban de camino hacia Jerusalén, fueron precisamente Santiago y Juan, instigados por su madre, que siempre quiere lo mejor para sus hijos, los que le dicen: bueno, Señor, y cuando llegue tu reino, ¿no nos vas a dejar una sillita a tu derecha y otra a tu izquierda? Y entonces les preguntó: ¿sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber y de ser bautizados con el bautismo con el que yo me voy a bautizar? Y ellos dirán: nosotros. Entonces Jesús les dice: mirad, eso no depende de mí, depende de mi Padre. Pero gracias por haber aceptado acompañarme. Y por eso, precisamente, es por lo que se lleva aparte a estos discípulos, pues son los que se han comprometido a beber el cáliz de la pasión con él. Pedro, lo hemos escuchado antes, cuando el lavatorio de los pies: daré la vida por ti, haré lo que tú hagas, estoy contigo a piñón, que dicen ahora los jóvenes, ¿no? Y Santiago y Juan, en el camino de Jerusalén, le han dicho que beberán el cáliz de la pasión con él. Que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. ¿Cuántas veces nosotros, cuando vamos a la oración, decimos exactamente lo contrario? No se haga como quieres tú, sino como yo quiero. Que las cosas salgan a mi manera. Dame lo que te pido, no lo que tú me quieras dar. Y a ser posible que no sufra, o que no suframos, o que si tengo que pasar una enfermedad, que sea lo más suave posible. ¿Qué le pedimos al Señor y qué condiciones le ponemos? Cuando el Señor nos pide algo, ¿se lo damos sin decir nada o nos resistimos? Cuando nos toca sufrir, ¿somos capaces de asociar nuestro sufrimiento al sufrimiento de Cristo? Volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿no habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad para no caer en la tentación. Pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Cuando nos sentimos débiles, cuando la flaqueza nos atenaza, cuando la tentación parece que es tan grande que no somos capaces de abordarla, ¿qué es lo que podemos hacer? Orar. Recordemos que esta es la última tentación de Cristo. Las primeras nos las describen tanto Mateo como Lucas en el desierto, lo que leemos el primer domingo de Cuaresma. Marcos es más espartano y no nos lo cuenta con tanto detalle,
Si recordáis el año pasado, el próximo año, nosotros son muy minuciosos y se subió a una montaña y pasó hambre y entonces él le dijo a Satanás que estas piedras se conviertan en panes y luego le llevó a Jerusalén y tírate para que te recojan. Y Jesús, cada vez que Satanás le tienta, ¿qué hace? Contesta con un versículo de la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, no tentarás al Señor tu Dios, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Para luchar contra la tentación no valen ni los propósitos ni las luchas físicas. Solo vale la oración y la palabra de Dios. No hay otra cosa. Eso es lo que nos enseña el Señor. Pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Le decimos, Señor, lo voy a dar todo por ti, pero la tentación es abandonarle y dejarle solo. Y si estamos con él, estar amodorrados, como aquellos discípulos. No es que no quieran estar con él, pero les entra sueño. La debilidad humana les vence. También a nosotros nos vence, sobre todo cuando hay que rezar después de comer, ¿verdad? Pero también es un momento para el Señor. Tenía, ya falleció, un jesuita amigo que solía decir, hay veces que me voy a la capilla y me duermo. Y en ese momento es el momento del Señor, porque ahí sí que no le pongo ningún obstáculo. Así que cuando veo que me entra la modorra, le digo, Señor, aprovecha y cámbiame ahora, que no voy a poner ninguna dificultad. Nuestra debilidad humana, pues también nos acompaña, pero dejemos que ese espíritu nos ayude a vencer la tentación con la palabra y con la oración. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo, Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Hemos repetido varias veces esa necesidad de cambiar nuestra oración. No hágase lo que yo te pido, sino hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez, los encontró dormidos, porque los ojos se cerraban de sueño. Dejándolos de nuevo, por tercera vez, oraba, repitiendo las mismas palabras. Esa es la agonía de Jesús, una y otra vez, vuelve a la casa. Otros evangelistas nos dicen, llegó a sudar sangre. Está demostrado científicamente que en situaciones de mucho estrés, los capilares de la piel se pueden reventar y sudamos sangre. Llegó a sudar sangre de la angustia que sentiría en ese momento, y mientras tanto nosotros dando una cabezadita. Así somos los bichos humanos. Volvió a los discípulos, los encontró dormidos y les dijo, ya podéis dormir y descansar. Dicen que esta es la frase fundacional del cabildo de las catedrales, que los canónigos que han aprobado las oposiciones para ser canónigos, eso era antes, ahora ya no hay oposiciones, casi no hay ni canónigos, ¿verdad? Pero eran los curas listos de la diócesis, entre otras cosas, antes era el consejo episcopal. El consejo episcopal era el cabildo de la catedral, y entonces el clero bajo, los demás, quizá con un poco de envidia, solían decir, claro, estos son los que cumplen Mateo 26, 39 o 44, el versículo que sea, creo que es el 45. Ya podéis dormir y descansar. Ya habéis aprobado la oposición de canónigos, ya podéis dormir y descansar. Mirad, está cerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Jesús ya ha aceptado la voluntad del Padre y ha dicho, lo que tú digas,
Y ahora, ¿qué nos queda? Ponernos en camino. Una vez más, levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega. Una vez más, levantaos, es decir, poneos en espíritu de oración y vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos, que es dar la vida. Continúa el relato, recordáis, con que vuelven a la gruta de Getsemaní. Allí llega Judas con los soldados o con la cohorte del sumo sacerdote, le da el beso de la traición y Jesús es prendido y llevado hasta el palacio del sumo sacerdote. Aunque no se selecciona ese texto porque tampoco quiero abrumaros con demasiada tralla, si cogéis el capítulo 26 de San Mateo y seguís leyendo, antes de llegar al palacio del sumo sacerdote hay un detalle muy llamativo, que es que cuando Jesús es prendido, uno de los apóstoles, algunos evangelistas lo identifican con Pedro, otros probablemente tienen más razón. Pedro no parece que fuera un hombre de armas, no parece que fuera con espada. En cambio, hay otro Simón, que es Simón el Celotes, que precisamente ese apelativo de Celotes significa que era del grupo, podríamos decir, no voy a decir de los terroristas, pero sí de los que aprovechaban cualquier ocasión para dar caña a los romanos. Eran como una especie de resistencia, un grupo clandestino o semiclandestino que se oponía a la presencia de los romanos, y era más fácil que un celote fuera armado a que un pescador de Galilea llevara una espada. Pero los evangelistas le suelen identificar con Pedro. Y recordáis aquello de Pedro guarda la espada en la vaina, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Y San Juan, en el relato de la pasión, cuenta algo muy naif, podríamos decir, un detalle muy para niños, ¿no? Y es que Jesús se compadece de aquel que le han cortado la oreja, entonces recoge la oreja y se la vuelve a pegar. ¿Qué significa ese gesto? Si la fe nos viene de la escucha de la palabra, Jesús no quiere que ni siquiera sus enemigos, ni siquiera los que le condenan, ni siquiera los que le llevan al patíbulo, se vean privados de la oportunidad de oír la buena noticia de convertirse. Y por tanto le restituye la oreja para que se entere de esa buena noticia de que aquel a quien han prendido es el Señor, que muriendo le ha rescatado del abismo, del pecado y de la muerte. Pues un detalle precioso que los evangelistas se han entretenido en recoger. Bueno, le han prendido y se lo llevan al palacio de Caifás. Los que prendieron a Jesús lo condujeron a casa de Caifás. Acabo de darme cuenta de que cuando he puesto arriba la cita, he puesto 26, 57 y 58 y me he comido lo siguiente. Y sería 26, 57, 58, punto 69, 75. Es decir, el 57 y el 58 es lo que está hasta el paréntesis que veis ahí. Me he saltado un trozo, pero me he saltado la parte del juicio del Sanedrín, porque antes del juicio sitúa a Pedro en la casa de Caifás, que lo que nos interesa es seguir a Pedro, y a partir del versículo 69 hasta el final del capítulo lo que nos narra es las negaciones de Pedro, que es a lo que vamos. Entonces, 57 y 58 y 69 al 75.
Los que prendieron a Jesús lo condujeron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio de sumo sacerdote, y entrando dentro se sentó con los criados para ver cómo terminaba aquello. Una vez más, el morbo, la curiosidad, el a ver cómo termina esto. Pedro quiere enterarse, Jesús es un amigo y va a ver en qué termina, pero de alguna manera podría haberse preservado de estar ahí, ¿no? Y haber evitado tener que negarle en público. Bueno, pues sea un poquito discreto, no te presentes allí. ¿Por qué lo hace? Pues porque tenía curiosidad. No iba a solucionar nada, no iba a liberarle, no iba... No, pero le hacía ilusión estar por allí. Lo seguía de lejos, con cierta distancia. El seguimiento de Jesús nunca puede ser de lejos, porque si no, al final, en la distancia que tomo con Jesús es la que me debilita. A Jesús hay que seguirlo de cerca. Cuando peor estamos y peor nos va, más cerca nos tenemos que poner. La tentación del maligno es cuando estamos mal, cuando no vemos soluciones, lo que hace es tentarnos de tomar distancia. No vamos a misa, dejamos de rezar y nos venimos abajo. No se puede seguir a Jesús de lejos, porque así no le terminarás negando. A Jesús hay que seguirle de cerca, hay que estar al lado. Muchos se preguntan por qué se lo llevan y pasa tanto tiempo hasta que le juzgan, pasar toda la noche. Sabemos que el Sanedrín, que se rige por la ley de Moisés, tiene que juzgar de día. Podríamos decir hoy con luz y taquígrafos. Parece que la noche es un tiempo para la clandestinidad. Entonces, para que un juicio fuera válido, tenía que ser a la luz del día, para que pudiera haber testigos y para que todo fuera transparente. Luego recordaremos que el juicio de Jesús no fue tan transparente, entre otras cosas porque la razón por la que le acusa el tribunal no va a ser la razón por la que le condenen a muerte. El Sanedrín le acusa de blasfemo, de que se atribuye ser Dios, de que se atribuye ser hijo de Dios, y veréis que el Hijo de Dios sube y baja del cielo. ¿Y para qué necesitamos más? Es reo de muerte, se ha declarado hijo de Dios. Pero claro, si se van a Pilatos y le dicen que este dice que es hijo de Dios, ¿no os imagináis ir al Tribunal Constitucional a decir, oiga, que este dice que es hijo de Dios? Bueno, no incumple ninguna ley del derecho, en aquel caso del derecho romano. Entonces tienen que cambiar la acusación. No, es que este dice que es rey y nosotros no tenemos más rey que el César. Tú fíjate, estaban deseando que se fueran los romanos y ahora resulta que no tenemos más rey que el César. Y por tanto este es un conspirador contra el imperio. Este está en contra de esos gobernadores tan buenos que tenemos como tú, Poncio Pilato, que eres lo más de lo más. Entonces, de alguna manera, manipulan la acusación de Jesús para que Jesús sea condenado a muerte, porque decir que es hijo de Dios no es un delito condenado por la cruz por el Imperio Romano. En ese contexto nos situamos y por eso durante toda esa noche Jesús está prendido en el palacio de Caifás y por eso Pedro está ahí en la puerta calentándose con los criados. Salto al versículo 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio
Y se le acercó una criada y le dijo: también tú estabas con Jesús el Galileo. Él lo negó delante de todos, diciendo: no sé qué quieres decir. Y al salir al portal lo vio otra y dijo a los que estaban allí: este estaba con Jesús el Nazareno. Otra vez negó Pedro con juramento: no conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: seguro, tú también eres de ellos, tu acento de Galileo te delata. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo: no conozco a ese hombre. Y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Saliendo fuera. No estaba en el patio. El patio es fuera, ¿no? No es un lugar físico, es un lugar moral. El pecado, la negación, nos excomulga, rompe la comunión con los hermanos. El pecado nos saca fuera. Cuando alguien comete una falta muy grave en el fútbol, le sacan tarjeta roja y le expulsan. Pues el pecado es nuestra tarjeta roja. Y saliendo fuera, ¿qué nos queda hacer? Llorar nuestros pecados. Pues no es mal momento para negar nuestros pecados. No es mal momento para recordar las veces que negamos a Jesús, con nuestro hacer o con nuestro omitir, con nuestro pecado positivo, que ya en nuestros años cada vez son menos, pero quizá con nuestros pecados de desaliento, de falta de ilusión, nuestro pecado de desidia, nuestro pecado de omisión. Pues lloremos nuestros pecados ante el Señor. Me he permitido recoger uno de los himnos de la liturgia de las horas, que podemos ahora leer todos juntos, despacito, pues también como ambientación para los 2 ratos de oración de esta tarde. Voy a dejar la pantalla encendida para que luego, si queréis hacerle una foto y tenerlo en el móvil para releerlo, lo podáis hacer. Llorando los pecados, tu pueblo está, Señor. Vuélvenos tu mirada y danos el perdón. Seguiremos tus pasos, camino de la cruz, subiendo hasta la cumbre de la Pascua de luz. La Cuaresma es combate, las armas oración, limosnas y vigilias por el reino de Dios. Convertid vuestra vida, volved a vuestro Dios, y volveré a vosotros. Esto dice el Señor. Sus palabras de vida nos llevan hacia ti. Los días cuaresmales nos las hacen sentir. Amén. Creo recordar que la autora de este texto es Gabriela Mistral. ¿Sabes que hay poetas contemporáneos a la traducción de la liturgia de las horas tras el concilio que se adaptaron sus textos? Creo recordar que este es de Gabriela Mistral. Eso es la Cuaresma y eso es el retiro que estamos haciendo. Seguimos sus pasos, camino de la cruz, subiendo hasta la cumbre de la Pascua.